Buenas noches, gracias, hermano. Eh, bueno, realmente es un privilegio estar delante de ustedes compartiendo, ¿no? Del Señor, y quisiera comenzar con una oración que Él permita, ¿no? Que me permita expresar, ¿no? Lo que el Señor me está dando en este tiempo en cuanto a su palabra. Amén. Eh, Oremos, por favor, hermanos. Señor, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por tu amor hacia mí, hacia los hermanos, Señor. Yo te pido, Padre, que tú me ayudes, Señor, a transmitir lo que tú quieres que yo hable con las palabras idóneas, Señor, en boca para poder compartir de ti, Jesús, por amor a tu nombre, Padre Santo. Y así también a los hermanos, Señor, que están ahora conectados, Señor, que pueda, Señor, tú mismo hablar a sus corazones, Jesús. En nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy yo quiero hablar eh, de un atributo de nuestro Dios. Quiero hablar del Todopoderoso. Quiero comenzar eh, con mi testimonio. Bueno, ustedes saben, ¿no? Que mis padres, pues, llevan muchos años en la predicación, en el ministerio, ¿no? Y yo de niña, ¿no? Hasta ahora, antes, ¿no? En mi niñez, mi adolescencia, ¿no? He tenido unos padres que me han enseñado a vivir dependiente del Señor, ¿no? Me han enseñado a depender de Él en todos los sentidos, en muchos aspectos de mi vida. Y, y yo lo he visto al Señor en mi vida obrar, no solamente como un proveedor, no solamente como un amigo, como un padre, sino hoy en día puedo ver al Señor y puedo reconocerlo como el poderoso. Muchas veces mi papá como mi mamá nos han contado cómo el Señor ha obrado en su vida, ¿no? De ellos. Y eso ha hecho también que nosotros confiemos y nuestra fe sea reafirmada. Entonces, hemos crecido, yo he crecido en la iglesia, ¿no? He crecido ahí con la palabra del Señor. Y sin embargo, me doy cuenta que hay más, que me cuestionaba en este tiempo, ¿no? Que del Señor, me cuestionaba cómo, si realmente es que yo conozco al Señor, ¿no? Y yo puedo decir, Señor, sí te conozco, y ahora en este tiempo el Señor me hacía acordar y de una canción que comienza, cuentan de un Dios, hizo maravillas, y empecé a recordar cómo el Señor, que la relación que yo había tenido con el Señor hace años atrás, los milagros que Él había hecho en mi vida. Entonces, eso es lo que yo quiero hablar hoy del omnipotente. Omni quiere decir todo, ¿no? Potente, poderoso, del Dios poderoso. De eso yo el día de hoy quiero hablar, no solamente de un Dios guerrero, de un Dios amigo, de un juez, de un rey, de un salvador, de un amante, sino el día de hoy yo quiero hablar del Todopoderoso, que como que siento que lo he dejado como que, bueno, el Dios Todopoderoso del ayer, pero el Señor me decía, ese Dios Todopoderoso, ese Dios viviente es el Dios de ahora también. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios omnipotente, el todopoderoso de ahora y de mañana también. Entonces, eh, quisiera, hermanos, no, tocar varios aspectos en el cual, por ejemplo, el Señor me ponía, ¿no? En mi corazón hablar en Génesis 1:3, que dice, ¿no? Que el Señor creó los cielos, ¿no? Y dice, y dijo, sea la luz, y fue la luz. El Señor es el único que tiene el poder para crear. Tan solo decir una palabra, ya se hizo. Y no hay nadie, ni hubo nadie con ese poder de crear
como el Señor, como vemos en Génesis 1:3. Luego el Señor me hablaba que no solamente Él tiene el poder para crear, Señor, sino que es el único que tiene el poder para perdonar pecados, como por ejemplo en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 5, le dijo al paralítico, ¿no? Hijo, tus pecados te son perdonados. No hay nadie que nosotros podamos ir y tener el perdón, sino el Señor es el único Dios que sí puede perdonarnos. Es al único que podemos ir y sabemos que podemos encontrar el perdón. También es el único Dios que resucitó. Hay muchos dioses, hay muchos baales y muchos héroes que nosotros sabemos, pero sin embargo, Él es el único que tuvo el poder en sí mismo para resucitar. Entonces, y no solamente para resucitar, sino para salvarnos, era el único que podía salvarnos, hermanos. Entonces, y tener a nuestro Salvador, la manera como Él se entregó. Amén. Y el Señor me hablaba de esto, que no solamente tenía poder sobre crear, sobre salvarnos, y el poder de perdonarnos, sino también el poder sobre la naturaleza. Vamos a ver en Marcos 4, versículo 32, que el Señor mandó calmar, ¿no? Y reprendió los vientos y el mar cuando había una gran tempestad. La naturaleza entera le obedece, porque Él es el Todopoderoso. Y ese poder que podemos ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, vemos al Señor obrando y mostrándose, ¿no? Mostrando su poder en nosotros, en su pueblo. Entonces, el Señor a mí me hablaba que ese Dios que nosotros encontramos en su palabra, en la Biblia, no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo soberano, el mismo todopoderoso hoy en la actualidad. Y me reprendía, y es una exhortación para mi persona. Quisiera, hermanos, que ustedes puedan buscar el libro de Deuteronomio, capítulo 8, y en eso quiero centrarme, en el Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Entonces, teniendo en cuenta que nuestro Todopoderoso está bajo el control no solamente de la naturaleza y también de nosotros mismos, amén, hermanos, sino que el Señor me exhorta, ¿no? Y creo que es una amonestación, así como dicen 8, versículo 11, amonestación de no olvidarnos de Dios. Que no es un Dios como un cuento, ¿no? Bueno, yo he enseñado muchos años a niños y a veces a los niños se les enseña como que en parábolas, con dibujos, para que ellos puedan captar, ¿no? Pero el Señor me dice, no es así, no es el Dios de un cuentito, no es un Dios que uno lo puede reflejar, no como una parábola, sino es un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios que tiene que estar presente en nuestro diario vivir. No solamente cuando nos congreguemos o no solamente cuando, bueno, vayamos al local donde nos reunimos, sino que tiene que ser un Dios que nosotros podamos vivir con ese Dios viviente y creer que realmente sigue viviendo en nosotros, en nuestra vida. Es que es un Dios de ahora. Amén. Y quisiera leer lo que dice el 8:11, que dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para no cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Aquí el Señor nos dice que nos cuidemos de no olvidarnos de nuestro Dios. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Amén. Aquí hay algo muy importante que quiero resaltar, que dice que se enorgullezca tu corazón.
Y vamos a ver que aquí habla dice que vamos a estar saciados, no sea, dice que seamos saciados y que tengamos, ¿no? Una casa, como que eso es lo que no, en la carne, ¿no? Quisiéramos, tener una casa, comer bien, estemos, ¿no? Satisfechos. Y dice que, ¿no? Las vacas y bueyes, bueno, lo que podamos obtener, riqueza. ¿Quién no quisiera? Naturalmente, de repente todos quisiéramos tener estabilidad económica para poder vivir bien, pero el Señor dice que nos cuidemos, de no olvidarnos de nuestro Dios, de ese Dios todopoderoso, que más adelante vamos a ver, que dice que no se enorgullezca tu corazón, que no diga que por mi fuerza fue que yo tengo hoy esto, que no digamos en nuestro orgullo, yo lo obtuve porque yo trabajé, o por mi inteligencia, o por mis fuerzas, porque aún nuestras fuerzas son del Señor. Y dice que no se olvide que yo te saqué de Egipto, de la casa de servidumbre. Y el Señor me decía que no nos olvidemos de dónde el Señor, dónde te encontró el Señor. Y el Señor cuando me hablaba a mí, yo decía, pero Señor, yo no he vivido una vida mundana, por así decirlo, no he vivido una vida así, pero entonces empecé a analizar mi caminar en el Señor y decía, sí, Señor, tú me has salvado, tú, tú, Señor, me has rescatado, entonces tú me has limpiado, entonces empecé a recordar, ¿no? Que el Señor muchas veces me ha sacado de muchas circunstancias, ¿no? Que me han hecho, pero de repente no, o no he visto en ese momento al Señor. Y el Señor me decía, mira, ¿no? Que el Señor y su gran poder sacó al pueblo de Egipto. Y así también a nosotros, hermanos. Que recordemos todos los días el poder del Señor en nuestras vidas. Que ese Dios que hablamos sigue siendo ese Dios ahora. Y dice el 15, que te hizo caminar por un desierto. El Señor estaba haciéndole acordar al pueblo de Israel de dónde lo había sacado. Le estaba haciendo recordar que el Señor se mostró, que te hizo, dice, caminar en el desierto, grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Aquí el Señor le dice, yo te di agua cuando tú tenías sed. Mira que has caminado un desierto, pero yo estuve contigo. Mi mano poderosa estuvo contigo. Entonces, aquí podemos ver a nuestro Dios poderoso, ese poder inagotable, ese poder que no necesita de nadie para tener ese poder sin límites. Allí el Señor estaba haciéndolo recordar y es lo que el Señor quiere que nosotros recordemos hoy, de nuestro Dios poderoso. Y que Él no ha cambiado, hermanos. Él no ha cambiado. Él sigue siendo ese mismo Dios poderoso. Él sigue, bajo cualquier circunstancia, Él va a obrar con su poder y el Señor se nos va a mostrar a nosotros y se nos va a revelar en su poder. Y dice el 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacer bien. Aquí vemos que el Señor pues alimentó a su pueblo. Lo que anteriormente en el 12 y 11 ellos, ¿no? Lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Pero el Señor dice aquí en el 16 que el Señor fue su provisión de ellos. Y eso es lo que muchas veces nosotros conocemos al Señor como nuestro proveedor. Yo recuerdo que cuando le dije a mis padres, no, yo quiero estudiar en una universidad. La verdad, hermanos, que yo sabía que no teníamos las posibilidades económicas. Y recuerdo que mi mamá me dijo, bueno, hija, la verdad es que pídeselo al Señor, porque yo no voy a poder. Yo tengo, después de ti, hija, yo tengo 4 hijos menores y no eres la única, ¿no? Y pídeselo al Señor. Y de verdad que yo le agradezco porque
Y iba el Señor y oraba, Señor, ayúdame, por favor. Y veía al Señor como mi proveedor, pero veo que no solamente es un proveedor, sino es su poder del Señor que fue manifiesto en mi vida. Y veo aquí en su palabra también que como el Señor alimentó, fue su provisión al pueblo de Israel. Fue un proveedor en el aspecto ¿no? de alimentos. Amén. Entonces el 17 dice, y no digas en tu corazón mi poder y mi fuerza de mi mano me has traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Bueno, aquí podemos ver, ¿no? Que de nuevo el Señor dice, no eres tú, soy yo. Si algo has logrado, soy yo en ti. Fue mi poder en ti. Y nosotros conocemos, ¿no? Cómo el Señor hizo pasar al pueblo de Israel por el Mar Rojo. En seco pasaron. Y el Señor peleó por Israel. Pero hermanos, no nos quedemos pensando que fue ese Dios de aquel año, de aquel siglo, de aquel tiempo, que su poder fue en aquellos años, sino que ese mismo está ahora. Y que es, el Señor incluso tiene tanto poder que la verdad que me pongo a pensar y realmente es muy grande, porque incluso dice el Señor que es el alfa y el omega. Incluso antes que todo este mundo fuera formado, el Señor ya existía. Y realmente pensar en eso es demasiado maravilloso. Ese poder que todo está bajo su control, todo está bajo su dominio. Y el Señor me hacía recordar varias anécdotas en varias partes de la Biblia que yo puedo ver su poder. No solamente en el Nuevo Testamento, cuando el Señor hizo milagros, sino también en su resurrección. El morir en la cruz y por mí, por mi pecado, sino ver también en el Antiguo Testamento que hay infinidad y más con el pueblo de Israel, siendo su pueblo, cómo el Señor se manifestó en su poder, pero el Señor nos amonesta ahora que no es el Dios de ayer. Eso es lo que el Señor me hablaba, que me reprendía, que no te quedes como lo pasado, sino que hay que reconocerlo como hoy, el Señor, el Dios vivo, el Dios viviente, y que Él, hermanos, puede obrar en nuestras vidas, porque en este tiempo difícil, ¿no? De pandemia que estamos viviendo, hay muchas circunstancias, y le decía, Señor, no, háblame, y el Señor me decía, pero, ay, Señor, quiero verte, y el Señor me decía, pero aquí estoy. Alábame, empecé a adorarle al Señor, ¿no? Señor, tú eres poderoso, realmente creemos, y dije, Señor, quiero verte en mi vida, actuar con poder, porque nada va a cambiar mi situación o mis decisiones, sino tu poder obrando en mí. Y hermanos, eso es lo que el Señor me hablaba a mí, ¿no? Sobre Él, sobre su poder, ¿no? Y me decía que no es ese Dios, hermanos, que de repente yo desde niña conocí, ¿no? A ese Dios, sino que hay más, y es reconocer el poder del Señor en nuestras vidas, en el diario vivir. Realmente no sé si yo me estoy dejando entender, pero es una exhortación de volvernos a Él y de reconocerlo como el Dios todopoderoso, como el Dios omnipotente, que nada se escapa de Él. Amén, hermanos. Eso es lo que yo quisiera, ¿no? Compartir con ustedes, ¿no? De ese Dios, de nuestro Dios todopoderoso y que nada escapa de él. Amén.